Hoy vamos a hablar sobre la segunda venida de Cristo y esto va a estar en por lo menos dos partes, ¿vale? Entonces, os animo de coger un papel, un bolígrafo, un cuaderno, lo que sea, para tomar apuntes, porque vamos a compartir muchos versículos de la Biblia. Porque esto va a ser como una enseñanza sobre un tema, ¿vale? Entonces no es como de versículo de un pasaje, pero sobre un tema. Entonces vamos a ir viendo y leyendo muchos versículos de la Biblia que apoyan este tema. Y antes que nada, vamos a orar. Y pedimos al Señor que nos ayuda, que me ayuda a mí y a mi voz y a todos los que están escuchando, porque es importante y esto es muy actual, se aplica a los días de hoy incluso en los pasajes y los temas proféticos, lo cual vamos a ver ahora. Cada tema de la Biblia tiene una aplicación que se puede aplicar a la vida de hoy, que debe influenciarnos en nuestra vida en el día de hoy. Y así es toda la palabra de Dios. Cualquier tema que se encuentra en la Biblia, siempre hay una aplicación que se puede aplicar a la vida de hoy. No importa si es del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, hablando a Israel, hablando a la iglesia, hablando al mundo perdido, hay una aplicación. Y queremos que el Señor nos ayuda, que nos habla a través de su palabra en este momento. Vamos a orar. Padre Dios, te glorificamos. Señor, venimos ante ti. Vengo ante ti, Señor. Te confieso mis pecados, Señor, mis incredulidades, cosas que, Señor, que a veces permito entrar en mi cabeza, en mi corazón, Señor. Y, Señor, te pido perdón en el nombre de Jesucristo, Señor. Y, Señor, perdón por cualquier pensamiento feo que he tenido, Señor, o cosa que no he hecho, que debo hacer. Señor, te pido perdón. Y, Señor, venimos ante ti en este momento. Señor, compartiendo tu palabra, gracias por las alabanzas que hemos podido cantar. Gracias, Señor, por la música, que es un don que nos ha dado, Señor, a todos los seres humanos, Señor. La música, Señor, es poderosa y encima de todo cuando se utiliza para ti, Señor, para glorificarte, para alabarte, Señor, en nuestra adoración a ti, Señor. Señor, ayúdanos en el día de hoy, Señor, de no dejar que esta oportunidad y este tiempo pase, sino nosotros no te alabamos, no te adoramos, Señor. Dios, tú eres real, tú eres mi Dios, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Creador. Gracias, Señor Jesucristo, por ser nuestro Dios manifestado en la carne. Gracias que tú eres nuestro sumo sacerdote, que tú eres nuestro Salvador. Tú eres nuestro pastor, nuestro redentor. Señor, ayúdanos, Señor, de relajarnos, descansarnos en ti. Y ayúdanos, Señor, en esta enseñanza de tu retorno, de tu regreso. Y, Señor, te glorificamos, te daremos las gracias, Señor. Y, Señor, ayúdanos que no haya distracciones y que escuchamos la palabra de Dios. Y al Espíritu Santo, Señor, quien habla en nuestros corazones. Pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, quiero que escucháis atentamente con un corazón abierto a este estudio bíblico sobre la segunda venida de Jesucristo.
es que hay muchos críticos en esta vida en contra de cualquier tema de la Biblia, críticos de Dios porque ni creen que existe. Muchos no creen que el Hijo de Dios, el Mesías, el Redentor, Yeshua, Jesucristo, vino por primera vez. Y entonces, si son críticos de su primera venida, entonces son críticos de la segunda venida. Y mucha gente de este tema, cuando salen en las películas, cuando salen en las noticias, siempre lo transmite como una persona muy extraña, como un sin techo viviendo ahí en la calle, diciendo que vienen los extraterrestres. Así lo transmite esa imagen. Pero yo os digo que Cristo sí viene y viene pronto. Y los inteligentes, los sabios son las personas que están preparándose, que están preparados, que están velando para la venida del Señor. Entonces, la Biblia tiene todas las respuestas para nuestra vida. La Biblia nos explica el comienzo de todas las cosas. En Génesis nos explica en el último libro de la Biblia, Apocalipsis, el final de todas las cosas y todo lo que está en el medio. Y es muy, pero muy importante, pero también una bendición saber que la Biblia, la palabra de Dios, han predicho que el Señor Jesús vendrá un día para solucionar todos los problemas del mundo. Hay un gran problema en el día de hoy, pero cuando llega Cristo va a solucionar todo. Y porque nuestra sociedad actual es corrupta y siempre está empeorando. Por lo tanto, la mayor esperanza para el cristiano y para el mundo entero es la verdad de que Jesús vendrá nuevamente y viene pronto. Eso es una esperanza, y lo cual vamos a tocar sobre ello adelante. Voy a decir algo, surgió una pregunta esta semana en el estudio sobre el arrebatamiento. Había muchas preguntas de vosotros y de personas sobre el arrebatamiento. Y esto está incluido en la segunda venida de Cristo. Y voy a decir esto. La segunda venida de Cristo será un evento personal. Será un evento visible, literal y real. O sea, físico. Y tú sabes que en la Biblia está profetizado sobre la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, digamos, al menos 1000 veces en todas las escrituras. Entonces, te pregunto, si hay un tema en toda la Biblia que se menciona al menos 1000 veces, ¿sería importante ese tema? Yo creo que sí. Creo que sí. No solo lo creo, es así. Y yo digo, hermanos, mucha gente se pregunta y nosotros estamos buscando el propósito de lo que está ocurriendo en el mundo de hoy. Yo creo, y lo creo profundamente, está permitido del Señor para que la iglesia de Cristo, los cristianos y el mundo entero se despierta. Y se levantan los ojos, alzan los ojos hacia los cielos. Es un despertar. Yo estoy viendo y vosotros estáis viendo en las redes sociales
Mucho más para nosotros porque la mayoría de mis contactos en las redes sociales son creyentes, son cristianos. Y por supuesto tenemos mucho contacto que no son cristianos, que son nuestros amigos, que son gente de la vida. Pero yo digo una cosa, yo estoy viendo muchas predicaciones, mira, gracias al Señor que las fuentes de las redes sociales están llenos ahora mismo con predicaciones en vivo, con alabanzas en vivo, que lo están transmitiendo más que nunca. Yo digo, eso debe ser. Y cuando se acaba, se relaja este problema y volvemos a la vida normal. No debe ser la norma como antes. Deberíamos así subir y llenar las fuentes de comunicaciones con alabanza al Señor, con predicaciones sobre el retorno de Cristo. He visto más predicaciones y sobre el retorno de Cristo más que nunca. Yo creo que es un propósito del Señor porque han permitido esto, un despertar para nosotros, la iglesia de Cristo, para que retomamos el tema de la venida de Cristo, porque estamos viendo que está mencionado más que 1000 veces en la Biblia, entonces es importante. La segunda venida puede considerarse como un drama teatral, un teatro. Y lo vamos a mirarlo de esa forma, de ese punto de vista, de esa figura, para describirlo, ¿vale? Es como un drama teatral, como un teatro en el escenario. Y en ese drama, ese teatro, hay 2 actos principales, 2 partes. En los 2 actos principales, junto con varias escenas diferentes. La segunda venida a menudo se conoce en sentido singular, que quiere decir los 2 actos juntan, se compone la segunda venida de Cristo. Pero como un drama en el escenario que tenga 2 actos, se dividen por un intermedio. El año pasado, yo como mis hijos fuimos al teatro de Cervantes en Málaga capital. Y nosotros fuimos y vimos un teatro, un drama teatral. Y por supuesto, por la mitad de ese teatro había un tiempo de intermedio donde cerraron la cortina y había un tiempo para descansar, ir al baño, tomar un vaso de agua, y entonces ponía un tiempo que íbamos a regresar para que se abra la cortina y se vea la segunda parte. Vamos a mirar la segunda venida de Cristo desde ese aspecto, ¿vale? Entonces vamos a mirar hoy, esta mañana, sobre el primer acto de la segunda venida de Cristo. Y por supuesto, va a haber un intermedio cuando se cierre la cortina para esperar que empiece la segunda parte, segundo acto. Y cuando se cierre esa cortina, los 2 actos están separados por 7 años. 7 años, ¿vale? Y eso está muy confirmado con la palabra de Dios en Daniel, en el Antiguo Testamento y por supuesto en el Nuevo Testamento. Y voy a describir los 2 actos así. El primer acto es el regreso de Cristo en las nubes por sus santos. Y eso se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18, y también en Apocalipsis, capítulo 4, versículo 1. Entonces, primer acto,
el regreso de Cristo en las nubes por sus santos. Segundo acto, el regreso de Cristo a la tierra con sus santos. Y esto está explicado en Apocalipsis capítulo 19 y versículos 11 a 14. ¿Vale? Esos son los dos actos del regreso de Cristo, la venida de Cristo. Primero, en las nubes por sus santos, para recoger a sus santos. Segundo, el regreso de Cristo a la tierra con sus santos. Pero esta primera lección que vamos a ver esta mañana se trata del primer acto de su venida o de su regreso, y se llama el rapto o el arrebatamiento, que es la aparición de Jesucristo en el aire y en las nubes para arrebatar a su pueblo y sacarlo de este mundo, ¿vale? Entonces, esos dos términos, nombres, rapto o arrebatamiento, son lo mismo, ¿vale? Son sinónimos, y lo cual voy a utilizar los dos. Entonces, esta mañana voy a hablar sobre el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Y va a haber 4 puntos principales, tres puntos principales. Vamos a hablar sobre la promesa de su venida, de su regreso. Voy a hablar sobre el propósito de su regreso. Y luego voy a hablar sobre la esperanza de su regreso. Que esos son los 3 puntos principales. Y por supuesto hay otros puntos adentro de esos 3 principales. Pero vamos a hablar primero sobre la promesa de su regreso. Y por favor tomen apuntes de los versículos que os voy a dar. Vamos a ir buscando algunos, pero tengo escrito mucho de ello también, que solo los voy a leer y lo pueden apuntar. Pero sobre la promesa de su regreso, vemos que fue proclamado por 3 grupos de personas. Bueno, uno no es un grupo, es una persona sola. Pero vemos en Hechos capítulo 1, y mirando el versículo 6, vamos a ver que los ángeles lo proclamaron sobre el regreso, el retorno de Cristo. Vamos a empezar en el versículo 6 para ver quién está hablando primero, lo que está ocurriendo aquí, y quién habla al último en el versículo 11. La Biblia dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, entonces está hablando al Señor Jesucristo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron, versículo 11, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, estos varones con vestiduras blancas son ángeles. Y ellos proclamaron, diciendo: varones galileos,
¿por qué estáis mirando al cielo? Porque vieron a Cristo subir en la nube, así lo dice en el versículo 9, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Dice, varones galileos, versículo 11, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, los ángeles lo proclamaron que Cristo iba a regresar en las nubes. Y en Juan capítulo 14 y versículo 3, Juan 14, 3, aquí está hablando el Señor Jesucristo. Y leemos a partir del versículo 1, ¿vale? Porque es Cristo hablando. Y son buenas palabras para nosotros en el día de hoy. Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, muchas mansiones hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Ves que fue proclamado por el Señor Jesucristo mismo? Que Él iba a regresar un día. Y también en Apocalipsis 22:20, último capítulo de la Biblia, y la Biblia dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, y si tienes una Biblia con letras rojas, yo tengo, la siguiente frase está en el rojo. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Eso fue dicho por el Señor Jesucristo. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Vale? Entonces, Cristo lo proclamó. Y lo hemos visto en estos dos pasajes, Juan 14 y versículo 3, y en Apocalipsis capítulo 22 y versículo 20. Y también fue proclamado por los apóstoles. En Santiago capítulo 5 y versículos 7 y 8, Santiago, the book of James, chapter 5, verses 7 and 8. La Biblia dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Entonces, ahí es un versículo donde los apóstoles proclamaron que Cristo vendrá nuevamente. Está diciendo que tenemos que tener paciencia y afirmar nuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. ¿Vale? Eso fue proclamado por un discípulo. El número de versículos son muchos y demasiados para enumerar todos los versículos donde los apóstoles proclamaron el regreso, el retorno de Jesucristo. Si queréis apuntar algunos, solo te doy las citas donde están escritos, pero no vamos a buscarlo porque son muchos. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 7. Primera de Corintios capítulo 4 y versículo 5. Primera de Corintios capítulo 11 y versículo 26. Primera de Juan capítulo 2 versículo 28.
Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 23. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 1. Y vamos a ir mirando algunos de ellos. Entonces, son pocos, pero hay muchísimos versículos donde los apóstoles de Jesucristo proclamaron que Cristo iba a regresar un día. Entonces, eso es el primer punto sobre la promesa de su regreso. Está prometido. Lo proclamaron los ángeles, lo proclamó el Señor Jesucristo mismo y lo proclamaron los apóstoles, ¿vale? Y ahora vamos a llegar al segundo punto principal sobre el propósito de su regreso. The purpose of his return. Y esto va a ser importante para nosotros. Ahí es donde viene la aplicación que podemos aplicar a nuestra vida. El propósito de su regreso, vamos a mirar primero, es para resucitar a los muertos en Cristo y luego reunir a todos los creyentes vivos por el arrebatamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia, tal como lo hizo Dios para Enoc. Alguien preguntó una pregunta, si hay un tiempo en el Antiguo Testamento donde vemos un arrebatamiento. En un grupo general grande no, pero tenemos un ejemplo, tenemos dos ejemplos, pero hablando del arrebatamiento de la iglesia tenemos un ejemplo. Vamos a Génesis capítulo 5 y versículo 24. Y esto es un ejemplo, y es simbólico, que explica un poco del arrebatamiento de la iglesia. Génesis 5 y 24 es el versículo principal para apuntar, pero voy a leer desde el versículo 21, ¿vale? Y vamos a ver un ejemplo que la Biblia nos da. Génesis 5, 21 dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios. Y mira lo que dice. Y desapareció porque le llevó Dios. Y ahora, viéndolo, leyendo eso de Génesis capítulo 5, saltamos hasta Hebreos capítulo 11. Hebreos 11, que es el capítulo de la fe y de los héroes de la fe. Hebreos capítulo 11 y versículo 5. La Biblia dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y vemos aquí, y luego lo repito en otro punto, vemos que Enoc fue llevado, desapareció, pero fue traspuesto para no ver muerte, y lo traspuso Dios, dice la Biblia. Pero vemos dos cosas muy clave y muy importantes que dice que por la fe Enoc fue traspuesto. ¿Fe en quién? Fe en Dios, porque la Biblia dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, porque la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, vemos aquí, con el ejemplo de Enoc,
lo que el Señor hizo para Enoc será lo que hará con los salvos en el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. Y ahora vamos apúntense, Primera de Corintios capítulo 15 y versículo 51. Voy a leer algunos versículos así para coger el ritmo, leyéndolo de la Biblia aquí. Hemos visto el ejemplo de Enoc con Dios. Y Primera de Corintios 15, 51 dice: He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Mira el 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces estamos viendo que el propósito de su regreso es para resucitar a los muertos en Cristo y luego reunir a todos los creyentes vivos por el arrebatamiento de la iglesia. Y vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, que nuestro copastor, el hermano Rafa, lo leyó el jueves, y vamos a leerlo de nuevo. Hablando del tema del arrebatamiento, aquí no es uno de los pasajes claves principales que utilizamos y leemos para entender sobre el arrebatamiento de la iglesia y lo que va a suceder, porque aquí nos explica en detalle. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 13 al 18. La Biblia dice, lo voy a leer: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, eso es clave, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cuanto decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes físicamente, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces estamos viendo que es para resucitar. Entonces sería la resurrección, ¿vale?, de los muertos en Cristo, y por supuesto los creyentes vivos en aquel momento. Y cada generación, incluso nosotros, creemos que los vivos, los que han quedado vivos en el arrebatamiento, seremos nosotros. Nosotros creemos muy profundamente que estamos viviendo los últimos días. Y quizá nosotros seremos los que hemos quedado vivos, que vamos a escuchar con el oído a esa trompeta de Dios y vamos a ir volando hasta las nubes para encontrarnos con el Señor Jesucristo y todos los creyentes que han muerto en esta vida. Y tenemos una descripción de rapto. ¿Cómo sucederá? ¿Cómo va a ocurrir? ¿Va a ser un largo proceso o sería al instante? Mira, ya hemos leído el versículo
¿Dónde fue? En Primera de Corintios capítulo 15, la Biblia dice en el 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de los ojos, a la final trompeta. Aleluya. Entonces, el rapto, el arrebatamiento ocurrirá en un abrir y cerrar de ojos, siendo para el mundo una gran sorpresa. Pero para nosotros, escuchamos la trompeta, ¡pum! Estaremos en las nubes con Cristo, que nos va a estar esperando. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y versículo 1, que es el capítulo siguiente, vamos a leer los versículos 1 a 8. La Biblia dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mira, cuando llegue el Señor, van a decir paz y seguridad. Podemos quizás, después de este problema que tenemos ahora globalmente, van a encontrar la solución, va a haber paz, va a haber seguridad. Y es entonces cuando el Señor tocará la trompeta. Quizás. Miramos en el versículo 14, seguimos leyendo. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque dice, paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina, quiere decir al instante. Y segunda cosa sobre este arrebatamiento, sobre el propósito, que son para resucitar a los muertos en Cristo y luego reunir a todos los creyentes vivos. Por ese rato, ocurrirá un abrir y cerrar de ojos, yo quiero decir muy rápido. Segundo, en el rato sonará una trompeta con un grito y una voz siendo escuchada. Por eso, hermanos, va a ser un rato arrebatamiento físico. Porque se va a escuchar una voz de mando, un grito, una trompeta que sonará. Eso se escucha con el oído físico, ¿vale? Porque voy a leer otra vez en 1 Corintios 15, 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, como lo explicó el hermano Rafa sobre la final trompeta, que el Señor va a tocar esa trompeta, y la trompeta del Señor se tocará y lo vamos a escuchar. Y recuerdan el ejemplo que nos dio hermano Rafa tocando esa trompeta que él compró allí en Israel, que se llama el sofá. Entonces, un día esa trompeta del Señor se lo va a tocar y lo vamos a escuchar. Pero
Otro detalle sobre el arrebatamiento, que solo los salvos, los redimidos por Jesucristo, por la sangre de Jesucristo, subirán a las nubes. Solo los creyentes. Porque en Primera de Tesalonicenses 4 dice, porque en versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él y nosotros los que quedamos. Entonces, son creyentes y solo creyentes, salvos, redimidos por la sangre de Cristo, quien subirán a las nubes cuando el Señor toca su trompeta. Y luego, hablando sobre el propósito de su regreso, primero para resucitar a los muertos en Cristo, luego reunir a todos los creyentes vivos por el arrebatamiento de la iglesia, el rapto. Hemos visto todos estos versículos. Ocurrirá en un abrir y cerrar de ojos, sonará una trompeta con voz de mando, una voz siendo escuchada, y solo los salvos, los redimidos, los perdonados, subirán a las nubes. En Apocalipsis 4:1 dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y luego, en un momento vamos a ir mirando Apocalipsis 4. Pero primero, antes que llego a hablar sobre ese pasaje, el otro propósito del arrebatamiento de la iglesia es para rescatar a los salvos del juicio venidero de Dios, de la ira de Dios que vendrá sobre esta tierra. Es un propósito. Hay mucho debate sobre cuándo va a pasar el rapto o el arrebatamiento. Mira, hermanos, vamos a ir mirando algunos versículos que también nos describe otro propósito para el arrebatamiento y el propósito del juicio venidero que vendrá sobre la tierra, la ira de Dios, que Dios literalmente derramará sobre el mundo y sobre los malvados. Entonces, un propósito del arrebatamiento es para rescatar a nosotros, los salvos, de ese juicio venidero, esa ira de Dios que va a caer sobre toda la tierra. Y yo digo, aleluya, gloria al Señor. Vamos a ir mirando algunos versículos que nos explica esa conclusión. Vamos a Romanos capítulo 5 y versículo 9. Y espero que alguien ha compartido el enlace de esta transmisión en el grupo. Vamos a ir mirando Romanos capítulo 5. Y versículo 9. Yo voy a intentar, si no terminamos todo el estudio, la predicación esta mañana, yo creo que pondremos el martes otra vez, ponemos la otra parte, lo que no termino en el día de hoy, ¿vale? Pero estamos en el punto sobre el propósito del arrebatamiento, que es para rescatar a los salvos
del juicio venidero de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? Mira Romanos 5:9. La Biblia dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Ves eso? Que nosotros justificados en su sangre, la sangre de Jesucristo, lo dice en el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados. Eso también confirma la salvación, que estamos seguros en Cristo. Una vez que somos salvos, estamos lavados, justificados por su sangre. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Vamos a primera de Tesalonicenses 1:10. ¿Ves que la sangre de Cristo nos salva de la ira de Dios? Primera de Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 10. Mira lo que dice. Y esperar de los cielos a su Hijo, mayúscula, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Veis eso? Jesucristo, el Hijo de Dios, quien resucitó de los muertos después de morir en la cruz, derramando su sangre por nosotros. Dice que quien nos libra de la ira venidera. Y ahora vamos a primera de Tesalonicenses. Tú dices, bueno, pastor, estará hablando de la ira de Dios, el juicio del infierno, del lago de fuego. Sí, también. Pero vamos mirando cómo la Biblia describe el tiempo de la ira, que se llama el periodo de tribulación. Entonces, la ira de Dios, la ira venidera, el juicio venidero, lo que estamos viendo ahora mismo, se llama la tribulación, el tiempo aquí en la tierra, que se llama la tribulación. Entonces, lo que estamos viendo, estamos hablando sobre el rapto, el arrebatamiento, ¿vale? De cuando el Señor tocará su trompeta y Jesucristo desde las nubes nos va a llamar y nosotros vamos volando en un instante, nos va a sacar, nos va a arrebatar de esta tierra y vamos a estar con Cristo en las nubes, ¿vale? Entonces, estamos viendo que Él nos va a llamar, nos va a arrebatar para rescatarnos del juicio venidero que es la tribulación. Porque lo hemos leído. Y la Biblia dice en primera de Tesalonicenses 1:10, a Jesús quien nos libra de la ira venidera. Ahora vamos a primera de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 9. Y mira lo que dice. Esto es bello. Porque no nos ha puesto Dios para, ¿qué dice? Para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo digo, aleluya. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Hay mucho debate. Si nosotros los creyentes, la iglesia de Cristo, vamos a pasar por la tribulación. La Biblia aquí dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. Y yo digo, aleluya. Tú sabes que hay muchas figuras, hay muchos versículos que apoyan este punto de vista. Recuérdense en los meses pasados
cuando estábamos estudiando sobre el libro de Génesis. Y cuando llegamos al arca de Noé. Escucha. Ya te pongo un speaker. Entonces, escucha esto. Que el gran diluvio, que vino sobre toda la tierra, fue el juicio de Dios. El juicio de Dios sobre el pecado y la maldad de este mundo. Pero fíjense que el arca de Noé, que es simbólico para el Señor Jesucristo, los 8 personas que fueron salvos de ese juicio de Dios que cayó sobre la tierra, entraron al arca y no tenían que sufrir ese juicio de Dios. Estaban salvos adentro de Jesucristo. Yo digo, es lo mismo para nosotros. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora vamos a leer algunos versículos de las Escrituras que describen esta ira que está por venir, ¿vale? Vamos a Apocalipsis. Capítulo 4. Y vamos a coger desde el capítulo 4 para ver el contexto de esta historia. Porque nosotros estamos, si veis desde el principio de Apocalipsis, en el capítulo 1 dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Entonces sabemos, leyendo Apocalipsis, que los capítulos 1, 2 y 3 está hablando a la iglesia, el tiempo de la gracia, que somos nosotros, la iglesia de Jesucristo, ¿vale? Entonces, sabemos por el contexto que el capítulo 2 y 3 es Cristo hablando a las 7 iglesias de Asia, que representan la iglesia, el tiempo de hoy. Que todavía estamos viviendo adentro del tiempo de la gracia, tiempo de la iglesia, ¿vale? Entonces, para saber el contexto que nos explica sobre el día de la ira de Dios, el día de juicio, el día de la tribulación, el tiempo de la tribulación que va a venir sobre la tierra, el libro de Apocalipsis nos explica lo que va a suceder, lo va a ocurrir aquí en la tierra durante esa tribulación. Entonces, si tú estudias la Biblia, toda la Biblia, y tú se fijan cuando habla de la segunda venida de Cristo, te va a pintar un cuadro, y un cuadro completo, ¿vale? Y nos da mucha esperanza. Por el bien del contexto, vemos en Apocalipsis capítulo 4 y versículo 1, dice, después de esto, mire, después de esto. Bueno, después de capítulo 3 se encuentra capítulo 4. Después de esto, está refiriendo a los mensajes que Cristo estaba dando aquí a la iglesia,
a las 7 iglesias de Asia. Entonces, Cristo está hablando a la iglesia, que eso aplica a nosotros. Es muy sabio, muy prudente para tú y yo, que somos la iglesia de Jesucristo, de leernos Apocalipsis capítulos 1, 2 y 3, que esos son para la iglesia, y ver los mensajes que Cristo dio a las 7 iglesias de Asia, que sí, eran iglesias reales en el pasado. Yo creo que físicamente las iglesias locales no están allí, pero ojo, siguen allí. Siempre hay un remanente de la iglesia en cualquier sitio, cualquier país que hay en la tierra. No importa si son comunistas, no importa si es ilegal que se congregan los cristianos, pero están ahí por la gracia de Dios. Aleluya. Pero en Apocalipsis 4 dice, después de esto, Cristo hablando a la iglesia, miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Vemos aquí que la voz, como si fuera una trompeta, diciendo, sube acá, te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Cuando cruzamos este versículo de Apocalipsis 4.1 con el pasaje de 1 Tesalonicenses capítulo 4 y versículos 13 a 18, cuando lo comparamos y lo cruzamos, entonces entendemos que está hablando del arrebatamiento de la iglesia, el rapto. ¿Ves? Entonces, Apocalipsis 5, luego, que es después de 4, 1 más 1 son 2, 2 más 2 son 4. Apocalipsis luego habla de un libro sellado con 7 sellos, y el único digno de abrir el libro es el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el cordero que fue inmolado, asesinado, el Señor Jesucristo. Entonces tengan en cuenta que la línea de tiempo del capítulo, el contexto es después que suena la trompeta y los creyentes son arrebatados. Porque dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, ¿os suena? Hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ahí vemos el arrebatamiento de la iglesia en Apocalipsis 4.1. Lo comparamos con 1 Tesalonicenses 4:13 a 18. Ahora llegamos a Apocalipsis capítulo 6. Estamos hablando sobre el propósito del arrebatamiento, que es para llamar a los salvos. Y es para rescatar a los salvos de la ira venidera de Dios. Y cuando llegamos a Apocalipsis capítulo 6, yo lo voy a leer, aunque esto se trata más con el segundo acto de la venida de Cristo a la tierra con sus santos. Se aplica más al tiempo después del arrebatamiento, que es la tribulación, ¿vale? Yo quiero leerlo porque hay mucha confusión aquí de Apocalipsis capítulo 6 y de los primeros 4 sellos. Y porque yo vi un video que estaba compartido en las redes sociales sobre los 4 jinetes, los 4 caballos y
y que la comparación que estaba diciendo que estaba equivocado completamente. Pero yo quiero leer algunos versículos aquí, pero tomando en cuenta que el arrebatamiento ocurre en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, ¿vale? Y ahora llegamos al capítulo 6. Entonces, lo que vamos a leer es después del arrebatamiento, que eso es la ira venidera de Dios, que vamos a ver unos pasajes también del Antiguo Testamento, ¿vale? Aquí, en Apocalipsis capítulo 6, versículo 1, la Biblia dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Versículo 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el infierno le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Y luego, sí, saltamos al versículo 16, y porque sigue hablando del 5º sello, del 6º sello. Y versículo 16: y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, Jesucristo, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Entonces, el propósito del arrebatamiento es para rescatar los salvos del día de la ira de Dios que caerá sobre esta tierra. Y en Apocalipsis capítulo 6 empieza de describir esa ira de Dios que caerá sobre la tierra. Yo digo, aleluya, que estamos esperando a la trompeta de Dios para arrebatarnos de este mundo, esta tierra. ¿Para qué? Para que no pasemos, no estamos puestos para la ira, pero para la salvación, que está en Cristo Jesús. A mí es muy interesante estudiar, leer el libro de Apocalipsis, y más adelante vamos a ir mirando estos detalles, ¿vale? Y hablaremos sobre la tribulación y el segundo acto de la venida del regreso de Cristo, que cuando Él regresa a la tierra con los santos. Es importante saber estas cosas.